Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días. Bienvenidos en esta mañana, los que están aquí presencial, también quizá los que nos están acompañando virtual. Bienvenidos. Antes de iniciar nuestro servicio, vamos a iniciar con una oración. Entonces, les doy la bienvenida para que me acompañen. Señor, gracias por este día, gracias por traernos con bien, Señor, aquí en la iglesia. Y gracias por este tiempo que podemos cantar a ti, podemos recordar tu fidelidad, recordar quién eres tú, Señor. Pedimos que en este tiempo podamos entregar nuestras cargas, lo que quizá hemos atravesado durante esta semana, quizá lo que estamos esperando que suceda en esta semana que viene, Señor, y que en este tiempo nuestros corazones pueden estar quietos delante de ti para poder solo reflexionar en quién eres tú. Gracias de nuevo por ese tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, les invito a que juntos podamos cantar al Señor. Vamos a darlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Señor
Establecida la salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi
que tú eres santo, 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 digno de toda alabanza, Señor. Gracias por ser Dios soberano, Dios grande, Dios fuerte y poderoso, Señor. Te adoramos en esta mañana y te pedimos que nos des entendimiento de tu palabra hoy. En tu nombre, Jesús, oramos esas cosas. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bienvenidos todos. Los niños pueden subir y mientras suben los niños les invito a que vean este pequeño video. Bienvenidos a casa. Bueno, muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos. El día de hoy les animo para que por favor tengamos Biblia en mano. Hoy va a haber una porción de la escritura un poquito difícil y yo creo que eso se ha convertido casi que en todos los domingos en Corintios decir, buenas, hoy es una porción difícil que vamos a compartir. Pero no vamos a llegar todavía allí. Lo que vamos a hacer es orar primeramente para que el Señor sea direccionándonos el día de hoy. Así que acompáñenme en una oración. Padre amado, gracias, Señor, gracias por este tiempo que nos das, Señor. Gracias porque a través de tu palabra somos edificados. Y te ruego, Señor, que seas tú dándonos el discernimiento para entender tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por ser bueno para con nosotros. Y te pedimos que seas tú obrando y permitiendo que llegue tu palabra hasta lo más profundo de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la ruta anterior, hoy vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Y sí, hoy solamente vamos a ver 4 versículos. Solo vamos a ver 4 versículos. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros y vamos a ver la sensibilidad que hay en medio de estos 4 versículos. En la ruta anterior vimos el cuerpo terrenal no heredará el reino de Dios, que fue el cierre de capítulo 15, ¿sí? Vimos 3 punticos y voy a hacerlos a vuelo de pájaro. De pronto, si no lograron ver la presentación o la enseñanza del domingo anterior, los invito para que la podamos ver en Facebook. Y es una respuesta sin pregunta, y más bien 2. Pablo le dio 2 respuestas sin preguntas en cuanto a la resurrección. El punto número 2 era enterrados en deshonra, resucitados en gloria. Y el puntico número 3 fue explicación de un misterio y la muerte erradicada. Dicho eso, vemos que hoy sí podemos ver que los cuerpos que tenemos terrenales no van a ser los cuerpos con los que vamos a estar en presencia del Señor. ¿Por qué? Porque este cuerpo es corruptible, porque este cuerpo se enferma, porque este cuerpo le duele, porque este cuerpo sufre el envejecimiento, ¿sí? A causa del pecado. Todo esto ha sido a causa del pecado. Y vamos a ir hoy a 1 Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Yo hoy voy a hablar de un contexto de la cita que vamos a mirar antes de empezar a verla. Por eso no me voy a enfrascar tanto en la del domingo anterior. Y es ¿ustedes se han dado cuenta que a veces hemos orado 2 veces aquí antes de empezar la enseñanza? Hoy toca orar 2 veces. Así que otra vez oremos. Señor, por favor, Padre, te clamo que no permitas que sea mi persona descontextualizando tu palabra, pero también te clamo, Señor, que no sea ningún oidor, tanto acá como alguien que nos esté viendo por las redes sociales, Señor, que malinterprete o descontextualice lo que está en tu palabra. Te lo imploramos, Padre Santo, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús.
Listo, hoy vamos a comenzar con una advertencia. Advertencia. Si nos visitas por primera vez, vale la pena aclarar y dar claridad que hoy hablaremos de dinero. Hoy vamos a hablar de dinero. Y es un tema sensible en la iglesia. Por eso es que va la advertencia. ¿Sí? La razón es porque en la iglesia estamos estudiando de una manera sistemática, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y hoy en el capítulo 16 se habla acerca de la ofrenda. Ahora, de la ofrenda normal, no, se habla específicamente de una ofrenda y es lo que vamos a mirar. Y sí, en pleno Día de la Madre hoy vamos a hablar de este tema. Teniendo en cuenta el contexto cultural, el abuso y la descontextualización de la Biblia y su uso inapropiado en estas citas, de dos maneras. De las personas que están al frente de la iglesia, haciendo el uso inapropiado de las citas, pero también de las personas que asisten a la iglesia y no tienen, o más bien les hace falta de conocimiento de la misma Biblia. Esa es la razón por la que va la advertencia hoy por delante. Viendo el énfasis en qué? En que por cultura sabemos que hay un enriquecimiento del liderazgo y un abuso de algunas iglesias en cuanto a este tema de la ofrenda y los diezmos. Y es una realidad. Ahora, nosotros afuera, y nosotros que estamos en la iglesia, pero cuando alguien le dice o le pregunta a uno, ¿y tú qué vas a hacer el domingo? No, yo voy a ir a la iglesia. Ay, no. Ya va a enriquecer al pastor o a la familia pastoral, porque se relaciona directamente con que quienes están liderando la iglesia no trabajan, que desangran a las personas que asisten al lugar. Eso es lo que se escucha afuera. Lo triste de eso, saben, es con vergüenza y de verdad les pido perdón porque en algunas ocasiones es cierto. Y es tristemente verdad. En algunas ocasiones y en algunos lugares es la verdad. ¿Está bien? No. Esa es la cosa que vamos a mirar. Ahora, ¿por qué no está bien? Porque en algunos lugares toman esto como si en la iglesia existiera una base de datos con quién ofrenda, quién no ofrenda, y eso más bien parece un gota a gota religioso. Es una realidad. Por eso digo que tristemente y de verdad que duele. Porque a veces con eso se generaliza. Y después se dice, todos los cristianos hacen esto. O todas las iglesias desangran a la gente económicamente. ¿Sí? Es la parte que es triste. Ahora, ¿sucede en la vida real? Sí. ¿Le agrada al Señor y es bíblico? No. Y eso es lo que toca mirar. ¿Sí? Ahora, frases en la iglesia, entendiendo que la iglesia es la reunión de los creyentes, como estas son para analizar. En iglesia se escucha esto: cosecha para que Dios te dé, o siembra para que tengas cosecha. Si tú le das a Él, Él te bendice. ¿Es verdad? Sí. La cosa es que si se enfatiza de mala manera, se va a escuchar como si eso fuera un trueque. Como si Dios desde arriba fuera un banco de bendiciones y yo le hago la transferencia a Dios en dinero para que Él me la dé en bendiciones. Esa es la cosa que no está bien. Se ha escuchado a veces, sé fiel para que Dios sea fiel contigo. ¿Es una verdad? Sí, pero si tú la miras otra vez desde el otro punto que no es, eso es un condicional. O sea que si yo no soy fiel con Dios, Dios no es fiel conmigo, esa es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios hace caer sus bendiciones y su misericordia delante de los creyentes y de los impíos. ¿O es que acaso solamente llueve para el creyente? No, si lo vemos. Ahora, otra frase como, no midas los límites económicos, ya que Dios te bendecirá. Eso es manipulación emocional y económica. Pero tenemos que mirarlo a la luz de la Escritura para poder entender.
Ahora, yo sé que estamos diciendo, uy, venga, ¿y entonces aquí qué? Vamos a mirar a Ageo. ¿Por qué? Porque la escritura sí es clara. Cuando vamos a la Biblia y entendemos el concepto, el principio y lo que Dios quiere enseñar, podemos discernir a través del Espíritu Santo lo que es espiritual. ¿Sí? Ageo capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. Oh, ok. Entonces, sin malinterpretación, con amor y respeto, teniendo en cuenta las necesidades actuales de esta iglesia, voy a decir esto: Dios no necesita tus ofrendas. Ahora, yo necesito ofrendar porque es un privilegio tener parte en el cuerpo de Cristo. Y me ayuda en mi carácter en cuanto a la codicia y la idolatría al dinero. Eso es otra cosa diferente. Y tengámoslo en remojo porque lo vamos a desarrollar más adelante. Esto, de que Dios es un privilegio y una bendición que yo ofrende, porque hay un Dios, con D chiquita, un Dios que se llama dinero, del cual es tocante y es tentada la humanidad. ¿O te has dado cuenta que a veces uno gana y hay otro que gana más y uno dice, yo tengo que buscar otro trabajo para ganar más? Y en el fondo del corazón lo que hay es una cosa que se llama codicia. ¿A qué? Al Dios dinero. Y vamos a mirarlo. Y entonces pareciera que yo me estoy metiendo aquí en un problema en enseñar esto. Y entonces no doy, no ofrendo, no diezmo. No quiero decir eso. Quiere decir que si yo doy, debo entender por qué doy. ¿Cuál es la motivación por la que yo doy? Confiando en que la iglesia dará cuenta a Dios de los recursos, como yo daré cuenta de mis ofrendas y la razón por la que yo lo hago. ¡Wow! Entonces empieza a cambiar de verdad la cosa. Y cambia de una manera grandísima. ¿Pero por qué? O sea que, Angie, pero si es que viene alguien de los llanos orientales, por allá de la Orinoquía, y quiere ofrendar 20 millones de pesos. Ok. Y yo preguntaría, ¿qué lo motiva? ¿Qué lo motiva? ¿Por qué? Porque en algún momento alguien puede decir, hey, yo me he portado tan mal que acabé de matar a 40. Me pagaron 100 millones de pesos y voy a diezmar. Y sé que se escucha bien fantabuloso eso, ¿sí? Se escucha como irreal. Pero más real puede ser, hey, yo he pecado y lo que voy a hacer es darle a Dios dinero para que Él exonere mis pecados. ¿Le agrada a Dios ese tipo de ofrenda? ¿Se acuerdan de la ancianita que dio su única monedita que tenía? ¿Le agradó a Dios esa ofrenda? Sí. Sí. O sea que es de cuánto o de cuál es la motivación. ¿Cuál es la motivación de mi corazón para agradar al Señor a través de una ofrenda, un diezmo o alguna cosa? Teniendo en cuenta que una cosa es el diezmo, otra cosa es la ofrenda. Y no vamos a enfocarnos en eso el día de hoy, en otro momento lo vamos a hablar. Ahora, hoy vamos a hablar particularmente del título de la enseñanza primero, pero antes de eso, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, hay un versículo por el cual, y si tú has asistido a la iglesia y sabes, y eres parte de la iglesia, sabes que comúnmente aquí no estamos hablando de dinero, no estamos hablando de dinero, ¿sí? Pero en este caso, pues toca hablar de dinero porque es la cita que toca desarrollar. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál? Toda. O sea que la parte que habla del dinero también es útil. Sí. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cómo así, Angie? O sea que esto de números y las descendencias esas que hablan allá y esos nombres que no puedo ni leer son edificantes y me enseñan y me reprenden y me corrigen y me instruyen. Sí, pero si yo no lo entiendo, bueno, eso es otra cosa. Pero que es útil, es útil.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, en cuanto al tema y la temática que tiene que ver con el dinero que está en la Biblia, plasmada en la Biblia, ¿es útil? Ok. Dicho eso, vamos a irnos al nombre entonces de la enseñanza, y es la primera vez que pongo una imagen en el nombre de la enseñanza. Y el título de la enseñanza hoy es: la ofrenda no es un asalto a lengua armada. La ofrenda no es un asalto a lengua armada. ¿Y si se dan cuenta cómo dice mucho sobre el título de la enseñanza? ¿Esto pasa en algunos lados? Sí, y es así, de verdad que parece que uno estuviera entre la espada y la pared, no es con armas, sino con lengua armada, y eso no es suficiente para el Señor. No, ¿cómo se le ocurre dar 500,000 pesos? Tiene que tener más fe, de más. Y eso es un asalto a lengua armada. ¿Le agrada a Dios eso? Esa es la cosa, que yo puedo dar, inclusive vaciar toda mi cuenta y no agradarle a Dios con lo que estoy haciendo. Es increíble. Entonces, la sola imagen lo dice todo. Por eso hay que tener mucho cuidado de la lengua. ¿En dónde dice eso? Santiago habla muchísimo del cuidado con el que yo tengo que ser muy meticuloso en cómo muevo mi lengua. ¿Sí? Porque a veces a veces un joven en un colegio bien difícil, que tiene un vocabulario soez, dentro de los mismos estudiantes, cuando lo escuchan hablar y decir groserías, dice: uy, con esa boca dice mamá. Dice: sí, también digo su nombre. Con la misma lengua. Recordando que Santiago dice que cómo puede brotar de la misma fuente miel y hiel. ¿Cómo? ¡Wow! Y que de la abundancia del corazón habla la lengua, es la que se mueve, ¿cierto? La boca, teniendo en cuenta que la boca está compuesta por lengua. Ok, o sea que en el lugar en donde te sacan a ti, a través de las palabras, tu dinero, ¿qué está mostrando en el fondo del corazón de esa persona? Codicia, y lo dijo un niño. Codicia, no es otra cosa. Ahora, entonces no doy plata. Ok. ¿Hay necesidades en la iglesia? Pues sí. ¿Y cómo se suplen esas necesidades? Pues con dinero. ¿Sí? Pero uno tiene que mirar las cosas y ser meticuloso. Digo eso para que vayamos a 2 puntos nada más, porque solamente hoy hay 4 versículos. O sea, 4 versículos en una enseñanza. Sí. ¿Por qué? Porque es sensible. ¿Se han dado cuenta que el dinero es un tema muy sensible? Tanto así que en las empresas, a veces cuando empiezan a llegar muy tarde, ¿qué les dicen? Y por eso se crearon las famosas tarjeticas para que marquen. Ahora hoy en día el que llega tarde le toca esperarse como 1 hora después y va y marca. ¿Y qué perdió? 1 hora. ¿De qué? De sueldo. ¿Le duele? Ahí sí le duele y empieza a llegar temprano. ¿Sí? Entonces cuando le tocan a uno el bolsillo, se vuelve algo muy sensible. Hasta las mismas familias, a veces por tocar bolsillos, se dejan de hablar. Entonces, ¿el dinero es sensible, sí o no? Demasiado sensible. Entonces, puntico número 1. Principios en las ofrendas. Principios en las ofrendas, el punto es general, pero hoy vamos a hablar de una ofrenda específica. Y el puntico número 2 es la transparencia en las ofrendas. Oh, wow, es que Dios y Pablo, a través, inspirado por el Espíritu Santo, da una claridad de esto. Sí. Y vamos entonces a leer juntos la palabra. Acompáñenme a leer la escritura el día de hoy, 1 Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 4, que dice así: la colecta para el pueblo de Dios. Ese no es inspirado por el Espíritu Santo, el subtítulo, pero lo demás sí. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Versículo 3.
Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes a los que ustedes hayan aprobado, y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Versículo 4. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. No es más. Hoy son esos 4 versículos. Entonces, vamos a entrar al primer puntico del día de hoy. Y hoy vamos a tocar el bolsillo con el fin de examinar el corazón. Se toca el bolsillo y se examina el corazón. ¿Listo? Es lo que vamos a mirar hoy. ¿Cómo? Primer puntico, el principio en las ofrendas. Ahora, vamos a ir al versículo 1. En cuanto a la colecta para los creyentes. Ok, ¿la colecta es para quién? No está diciendo en cuanto a la colecta para mi ministerio, dice Pablo. ¿Lo estamos viendo? Entonces, específicamente, el día de hoy, ¿estamos hablando de una colecta? Sí. ¿Es para él? No. No. No es para Pablo. ¿Ustedes recuerdan el año pasado cuando nos fuimos para el viñedo? ¿Se acuerdan cuando y nos toca ver a ver qué vamos a hacer ya como otra vez como iglesia y ver a dónde vamos? Pero ¿se acuerdan que esa vez dijimos, inclusive alguien dijo, hey, de pronto no todos tienen, porque de pronto todos no gozan de un buen recurso? Hagamos algo. Y es, ¿será que podemos dar una ofrenda especial para que las personas que no pueden ir vayan? Y dijimos, wow. Entonces hubo gente que colocó allí en la caja un sobre esa ofrenda especial. O sea, esa ofrenda especial no era para los gastos de la iglesia, sino era para una necesidad específica. Ok, aquí está diciendo, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias en Galacia. Viendo otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien consideremos la pregunta. Ok, la pregunta. ¿Se acuerdan que lo que estamos mirando en 1 Corintios son las respuestas de Pablo a una carta que mandó Corinto con qué? Preguntas. ¿Sí? Y la primera era sobre las divisiones, la segunda era sobre se puede comer se puede comer carne ofrecida a los ídolos, la otra era había un problema de inmoralidad sexual grandísimo, la otra era hay un problema de una falta de orden en la iglesia, y la última era con el respecto a la resurrección, y Pablo lo que está dando es respuestas a esas preguntas que no tenemos la carta. Pero entonces también ellos dijeron, venga, Pablo les dice algo de una ofrenda y ellos dicen, Pablo, pero ¿para qué es esa ofrenda? Y entonces ahí dice aquí, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. La Nueva Traducción dice ya otra cosa diferente, un poquito más enriquecida, y es para los creyentes, sí. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Y a quién le estaba diciendo eso? A los corintios. Ok, no es la misma iglesia, es para otra iglesia, para otros hermanos en otro lugar. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. O sea, ¿Pablo le está diciendo específicamente eso solamente a la iglesia de Corinto? No. Le está diciendo lo mismo que le dijo a la de Corinto a las de Galacia. Y entonces vamos al mapa, que es importante. Veamos que Pablo está dando aquí entonces diciendo a las de Galacia. Galacia. Si ven aquí la punteadita de Galacia. Galacia es una provincia. Es una provincia. ¿De qué? Galacia. Ok. Aquí falta otra parte del mapa y como falta acá, la vemos allá. Miren, acá está Galacia. Pablo, ¿en dónde estaba hablándoles a quiénes? Acá. A los de Corinto que están aquí. ¿Sí? Grecia, Acaya, y aquí está Corinto. Muy bien. Entonces Pablo está hablándole a estos para que puedan mandar una ofrenda y está diciendo, yo les he hablado a los de Galacia. Ok, ¿quiénes son entonces los de Galacia? Los de Galacia son una composición de iglesias bien interesantes y están acá, a ver si los logramos ver. Pisidia. No, Pisidia es otra provincia. Acá. Antioquía, ¿sí lo vemos? Esta es una de esas.
hay otras tres, déjenme ver si los encuentro acá, otras tres que están haciendo la composición de esas iglesias allí en Galacia. Otra es la de Derbe, otra es la de Listra, y se me pasa una. Pero son más de una, ¿sí? Incluyendo Antioquía. Entonces Pablo manda esa indicación a 3 o 4 iglesias con la misma indicación. Y es esa. Hey, en cuanto a la iglesia, debemos tener una colecta con un fin y un propósito que va él a poder describir más adelante. Ahora, vamos a mirar la palabra colecta. En el original la palabra colecta es logia, no es diezmo, es diferente, es logia. Y la logia es una colecta o una contribución voluntaria, no asalto, ¿sí? Y yo sé que a veces hay colectas que se sienten como si fueran asaltos. Nosotros en nuestra cultura a veces uno va pasando por la Plaza de Bolívar, ¿no? Y hay alguien haciendo alguna escena, algún evento informal, ¿cierto? Y uno se queda ahí mirando, todo chévere. Cuando en un momento para y dice, bueno, y se quita el gorro y uno dice, aquí fue el asalto. Y ¡pum! Todo el mundo se esparce. ¿Sí o no? Y él dice, no, pero es voluntario. Entonces, sí se siente como una obligación un poco. Se siente como una obligación un poquito de este tipo de colecta. Pero es bueno aclarar que ofrenda no es diezmo, ¿sí? Y que la ofrenda, muy seguramente cuando vemos la escritura, cuando hablamos de diezmo, hablamos del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de ofrenda, hablamos del Nuevo Testamento. Y no voy a entrar en el tema de, o sea, que no se diezman en la actualidad, porque ese va a ser un tema que vamos a mirar en la segunda carta de los Corintios. ¿Sí? Ok, vamos a seguir entonces. ¿Para quién es la ofrenda? Para los creyentes, para el pueblo de Dios que estaba en ¿dónde? ¿Que está en dónde? En Jerusalén. Muy bien. Romanos capítulo 15, versículos 25 al 30 dicen, por ahora, no está aquí en pantalla, pero dice, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. O sea que Pablo, el misionero que estaba yendo a diferentes iglesias, recordemos que una de las iglesias centrales quedaban ¿dónde? En Jerusalén. Ok, entonces por ahora voy a Jerusalén, dice, para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya, Macedonia y Acaya, tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. ¿Para quiénes? Los hermanos pobres, ¿en dónde? En Jerusalén. Versículo 27. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los no judíos han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, y aquí paro, ¿cómo así que los no judíos y los judíos? Pues los judíos son los que estaban en Jerusalén. Y los no judíos son los que ofrecieron y hicieron la colecta, se la dan a Pablo y se la llevan a los judíos. Acá lo que está diciendo es los que son del pueblo de Israel y los que no son del pueblo de Israel. O sea, los de Israel que son el pueblo y los gentiles que no son pueblo en ese entonces, pero que por la gracia del Señor, el Señor hace pueblo a todos, a judíos y no judíos. Porque si los no judíos han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, el fruto es la colecta, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo. Versículo 30 de Romanos. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en la lucha y que oren a Dios por mí. Entonces, Pablo está mostrando acá que él está haciendo, en este caso, él estaba llevando un fruto de colecta de una iglesia a otra, porque lo movía el amor de Cristo por los hermanos de un lado para el otro en cuanto a las necesidades. Y decía
y tienen la necesidad porque ellos han recibido de lo espiritual, ¿cómo no van a recibir de lo material? Recordemos que todo debe ser pasado por el filtro espiritual. O sea que las ofrendas tienen que ver con algo espiritual. Claro que sí. Claro que sí, con mucho. Ahora, dice, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Y se debe resaltar que la instrucción fue la misma para las iglesias en Galacia. Ahora sí les voy a explicar, yo estaba diciendo dónde está eso y cuáles son las iglesias en Galacia. Las iglesias en Galacia eran una provincia romana ubicada allí en Asia Menor, en donde actualmente se encuentra, ¿saben qué? Turquía. Turquía. Entonces, ¿cuáles eran esas iglesias? Incluían a Antioquía. Y uno dice, Antioquía, eso me suena a Biblia. Claro, Pablo por allá había visitado Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Esas eran las iglesias que componían la provincia de Galacia. Y uno dice, esa provincia de Galacia no me suena a mí tanto, no me suena. Pero sí le suena de pronto este libro de Gálatas. Ah, sí, ese sí me suena, ese sí. Ok, entonces Gálatas era escrito o fue escrito para esta provincia de Galacia que era compuesta por Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Ojo, entonces sí eran varias iglesias. Y encima de eso dice Pablo, y esa indicación que les di a las de Galacia, se la doy a ustedes que son los de Corinto. O sea, lo que dije aquí para estos que están aquí, que son los que están acá, es lo mismo que estoy diciendo para los que están acá. Muy bien. ¿Cuál fue la instrucción ahora? Pues ¿cuál es esa instrucción? Gálatas, porque es a la provincia de Galacia. Gálatas, capítulo 2, versículos del 7 al 10, dice lo siguiente. Si quieren lo pueden buscar, yo lo voy a leer aquí. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos. Está hablando Pablo que Pablo fue encargado a predicarle a los que no eran judíos, o sea, a los famosos gentiles. De la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarle ¿a quién? A los judíos. Entonces aquí vemos no una división, sino más bien como alguien que específicamente le iba a predicar a un pueblo y otro alguien que específicamente le iba a predicar a otro pueblo. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí como apóstol de los no judíos. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Derbe y a mí, en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los judíos y ellos a los no judíos y ellos a los judíos. Versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Entonces, hay algo importante y es poderse acordar de quién. Los pobres, de los que tienen necesidad. Acordarse de las necesidades de los demás en el caso particular de Jerusalén. Venga, pero ¿qué necesidad tan? O sea, ¿cuál es la necesidad? Porque hay pobreza. En Hechos 11, del 27 al 30, pasó una particularidad bien especial y lo voy a leer también. Dice, versículo 27, porque aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos se llamaba Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Oh, ya. Entonces en Jerusalén pasó algo, hubo una ¿qué? Hambruna. ¿Y por qué hubo una hambruna? Pues porque dejó de llover. Y al haber hambruna empieza a dispararse la pobreza. Y entonces Pablo se está dando cuenta de esto y lo que está diciendo es, algo parecido como a, si vemos que en el tema, la guerra todavía no ha mermado, no se ha acabado en Turquía, ¿en qué? En Ucrania no se ha acabado la guerra en Ucrania. Y si nos hemos dado cuenta cómo iglesias de todo el mundo están enviando recursos para allá. Algo así. Es algo así lo que está pasando acá.
Es algo así, muy parecidísimo a lo que está pasando acá. Ahora, entonces está diciendo que hay unas instrucciones. Versículo 2. ¿Cuáles son las instrucciones? El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Ok, aunque las instrucciones dadas acá en este versículo 2 fueron específicamente para la colecta específica de Corinto, sí tiene unos principios muy importantes, que podemos aplicar también el día de hoy. Vayamos a mirar estos tres principios. Y el principio número 1 es: la donación de los fondos debía hacerse cada primer día de la semana. ¿Cuál era para ellos antes de Cristo el primer día de la semana? El sábado, antes de Cristo. Cristo resucita y después de ahí para adelante el primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo. El domingo. Y vemos cómo Pentecostés se celebró cuando un domingo. Y inclusive veamos cómo se derrota en el calendario y cae domingo. Entonces el primer día de la semana es el domingo. ¿Qué tocaba hacer el primer día de la semana, que era el domingo? Apartar. O sea, yo tengo mi dinero, aparto. Algo específicamente, ¿para quién? Para los santos en Jerusalén. Es lo que está diciendo esa porción de la escritura. Ahora, yo no les voy a decir a ustedes hoy, que es el primer día de la semana, aparten algo para los santos en Jerusalén, porque yo no tengo ningún contacto con nadie en Jerusalén. ¿Sí? Tenía un propósito definido y es diferente a la ofrenda que comúnmente se da a la iglesia. Esa ofrenda era específica y era para los santos en Jerusalén. ¿Se iba a entregar? Sí. ¿Iba a haber veedores para que se cumpliera eso? Sí, lo vamos a mirar más adelante. Ahora, teniendo en cuenta que ya no se consideraba, nuevamente, y para dejar bien claro que el sábado ya no era el primer día de la semana, sino era el domingo. Puntico número 2 de cómo se ve eso. Las instrucciones acerca de la colecta eran para cada uno de ellos, o sea, ¿era para quién? Todos. A todos, pero si había gente pobre, ok, pero la indicación es para quién? Todos. Veamos que la iglesia en Corinto no es que fuera una iglesia tan rica en recursos. Pero Pablo le está diciendo a ellos eso, sí. O sea, ricos y pobres, esclavos o libres, todos habían de tener parte en el sacrificio de darlas de sus propias posesiones. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que tenían que dar todo lo que tenían? No. No. Dice que una parte. Ahora, el otro puntico de ese punto 2 es, además debía ser de una manera sistemática. Cada primer día de la semana debían poner algo guardándolo, ya que se estaba destinando con un fin específico. O sea, tenía un tiempo. Tenía un tiempo específico en el que se iba a hacer la colecta para luego ir a entregarla. Y el puntico número 3 de esos puntos, de cómo era conforme a sus ingresos. O sea, no quiere decir que yo tenga que ofrendar más de lo que yo. Y se han dado cuenta que en algunas iglesias se pide al revés: dé más de lo que usted gana. Dé más de lo que usted recibe. Dé más para que Dios le dé más. Ahora, seamos un poquito racionales en eso. ¿Cuál es el primer ministerio del hombre en su vida? Su casa. Ok, pero hay algunos lados donde dicen de todo. ¿Y cómo suple su casa? Si da todo. ¿Y cuál es el primer ministerio, la iglesia o la casa? La casa. Entonces, ¿será que Dios va a decir, siervo fiel, que me diste todos tus recursos a la iglesia? No. El primer ministerio mío es mi casa. Y si en mi casa aguantan hambre, mal siervo soy yo. Mal mayordomo soy yo. Wow. Entonces está diciendo aquí, conforme a sus ingresos, esta ofrenda debía ser proporcional,
según a cada uno haya sido prosperado. O sea, podemos hablarlo de como porcentual, eso es proporcional, ¿sí? No está diciendo que es diezmo, pero está diciendo que debe ser proporcional a lo que yo he ganado. Si alguien se gana 2 millones de pesos, pues da proporcional a los 2 millones de pesos. Pero si alguien se gana 20,000 pesos, ¿da los 20,000 pesos? Pues no, lo da proporcionalmente a los 20,000 pesos que recibió. Oh, es diferente una cosa a la otra. Hay un librito que me encantó mucho leerlo y se llama La locura de Dios. Este libro habla de un misionero en Estados Unidos que fue a China y llevaba el ánimo para la gente que era perseguida allá por predicar el evangelio. Entonces hicieron un campamento tremendo, pero por allá bien metido, lejos, en la selva o en la sabana, donde nadie los viera para que no los persiguieran de una manera tan fácil. Y hay una cosa que fue muy fuerte de que me llamó la atención de este libro, y es a este misionero, habían muchísimos, habían como miles allá reunidos en ese campamento. Y esos miles le clamaban a él y le decían: hey, por favor, tú que eres de Estados Unidos, lleva este anuncio a la gente de Estados Unidos y clámale para que oren, para que ofrenden para nosotros, para las necesidades de los pobres. Y en ese momento, ¿saben qué le pasó a ese misionero? Ese misionero de otro dice: ok, claro, yo voy a llevar el anuncio. Pero dice él que él fue movido por el Espíritu en ese momento y decir: hey, acá hay miles y no hay para suplir la necesidad de los pobres. Pero si hay miles. Y va y les dice: yo lo puedo hacer, pero también les animo que ustedes den de lo poco que tienen y suplan la necesidad de la pobreza que hay. Porque hay muchos. Traducido en algo muy jovial de nosotros, de a poquito en poquito se llena el rito, ¿sí o no? Entonces, si hay poquito, pero de eso poquito algo se aparta para una cosa específica, ¿se logra? Sí. ¿De verdad que se logra? ¡Se logra! ¡Se logra! Me senté una vez con un joven a hablar y él quería comprar algo. Y este joven tenía el anhelo de comprarlo ya. Entonces, más bien hubo la oportunidad de poder hablar con él y decirle: hey, aparta, ahorra, que a poquito en poquito lo logras. Qué gozo verlo después de decir: mira, compré. Y no me metí en un crédito, no le pedí un gota a gota, no me endeudé con nadie. Lo pude hacer. Entonces, si nosotros pudiéramos ver que ese principio lo podemos traer a nuestras vidas, espiritualmente uno dice: gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora, Pablo no quería que se tratara de una acción a última hora. Por eso dice: hey, venga, no. Cuando yo vaya, no es que cuando yo llegue ese día digan: oigan, es el día que Pablo vino, recojamos la ofrenda. No, Pablo dijo: no, eso no es así. Dejémoslo más bien especificado para que luego que yo llegue, ese día ya no se recoge nada porque ya está lo que está. Y es un sentir muy interesante porque al fin y al cabo Pablo hasta está cuidando su testimonio, su ministerio, su corazón, el corazón de la gente. ¿Para qué? Para que la gente no malinterprete: como vino Pablo, ahí sí toca dar. No es así. Como vino Pablo, ya no toca dar nada porque ya lo que fue. Entonces, Dios está ayudando. Hay un principio muy importante acá, y es que Dios ayuda en mi materialismo. Dios ayuda en mi materialismo. ¿Cómo me ayuda a mí? ¿O cómo yo puedo luchar contra el materialismo? Dando. La Biblia dice que es mejor dar que... Y se están dando cuenta que en este caso no estoy manipulando. Es mejor dar que recibir. Den, para que reciban. No. Pero, y pareciera que se escucha como igual, pero se hila finito, se hila fino. Y al hilar fino yo tengo que ser muy cuidadoso. Salmos 138, 1. Dice: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Y ese salmo allí está escrito y no dice que, delante de los dioses de Astoreth, delante
de los otros dioses. No, este salmo viene del Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmo delante de los dioses, como a veces el orgullo que es un dios en mi corazón, como a veces el dinero que es un dios en mi corazón, Dios con de chiquita. Entonces vengo a ti de todo corazón a cantarte salmos, porque es que a veces estos dioses que como que están por ahí me carcomen. Lo digo, ese sí es testimonio mío. Cuando yo empecé en Vitama a ya trabajar, ya de vengar, y se acerca el que lidera la iglesia y me dice, ¿cómo estás con las ofrendas a Dios? No, pues yo no ofrendo. Es que yo gano poquito. Pues poquito no, pero pues yo prefiero darle eso a los pobres y a otros. Y me dice, ok, ¿y por qué? No, porque es que yo quiero tener aquí, administrar más recursos. Me dice, ok, o sea, tú estás hablando de tu recurso. Y yo, pues sí es mi recurso, yo trabajo. ¿Y quién te dio el trabajo? Pues un amigo ahí que me ayudó para que pasara y fuera como una palanca. Y mi jefe, ok, ¿y quién crees que en su providencia ha permitido que pase todo eso? De pronto algo Dios tiene que ver. ¿Cómo así que algo Dios tiene que ver? ¿No ve que Dios es el que hizo todo eso? O sea, finalmente Dios es el que te provee a ti en todo. Pero tú lo que me estás diciendo es que no quieres ofrendar porque quieres atesorar para ti. Pues sí, normal. Yo no estoy matando a nadie, no estoy tomando, no estoy nada. Ok, es bueno que consideres qué tanta codicia hay en tu corazón. Y eso me dejó pensando mucho. Y cuando yo ofrendé lo que ofrendé, no se imaginan. Con mi Excel, de mis cuenticas, yo, ok, este es mi sueldo. Y me dice, y aparte de eso, no lo deje de últimas, sino póngalo en las prioridades. Las prioridades. Bajemos las casillas, dejemos la casilla prioridad, ofrenda. Ay, Señor, y yo no sé cómo va a ser este mes, pero ahí va. Y yo como que cuando lo eché allá, es como cuando se le desprende a uno media vida. Yo, ay, se me fue. Es como cuando ustedes han visto los memes que salen en que llega el sueldo y es como cuando lo mete usted entre el agua y sale y no tiene nada. Algo así. Pero sí empecé a notar algo y fue, hey, el Señor me ha bendecido a mí. Yo digo que poquito, pero me doy cuenta que en la iglesia tiene menos. Y menos, y menos. Y ellos se ofrendan fielmente. Increíble. Y cuando les falta, y el Señor de una manera sobrenatural hace que les llegue, y yo decía, yo no podía creerlo. Y escuchaba de verdad los testimonios de gente de ahí que decían, yo no tengo para el arriendo. Pero el último día que me tocaba pagar el arriendo, me llegó un trabajo, y ahí vine cuánto era lo que yo necesitaba para el arriendo. O sea, ay, no, Dios tiene un sentido del humor tan grande, pero aparte de tan grande, tan milagroso. Porque tenemos que entender que Dios es el dueño de la plata y el oro. ¡Wow! Y no sé si te ha pasado a ti cosas como que tú no tienes que comer ese día. Y ese día el vecino que está de frente, hey, es que ayer tuve una fiesta grande y me sobró comida, entonces, mira. Y no lloras delante quizá de esa persona, pero cuando entras tú dices, y Dios, yo sé que fuiste tú. Yo sé que fuiste tú porque en este caso yo estaba arrancado. Y gracias, Señor, porque tú no me dejas quedar avergonzado, porque tú eres mi proveedor y mi sustento. Hasta en el último minuto. Es ese mismo sentimiento que, no sé si a ustedes les ha pasado, es que a mí me han pasado. Trabaja uno, yo me acuerdo una vez de joven, yo tendría por ahí 17, 18 años, y trabajé un día para un político. Y me pegué una ensolada en eso de las campañas y de todo, y eso que después tú tienes que hacer como 3 horas de fila para que te paguen, y cuando te van a pagar te dicen como, ahí está. Como si, mejor dicho, hubiera sido
un robo o algo que uno hubiera hecho, ¿no? Y uno hubiera trabajado y hubiera metido toda. Y recibí esa vez los 50,000 pesos. Los metí al bolsillo y llegué a la casa y fui a sacar los 50,000 pesos y no los tenía. No sé si les ha pasado a ustedes eso. Y le duele a uno el alma, pero hasta el tuétano, ¿no? Y hay que de esos 50,000 fuera para pagar un recibo que estaba ya vencido. Pero dentro de su gracia, nuevamente el Señor hace que algo pase. No es mentira. Salí yo, se me perdieron mis 50,000. ¿Ya miren qué me encontré? Y digo yo, ay, no. ¿Será que estos fueron los mismos que se me cayeron? No sé si fueron los mismos, pero lo que sí puedo decir es que Dios es bueno todo el tiempo. Dios da gracia. Dios es agraciado para con nosotros. Ahora, sí hay que cuidarnos de un tema de idolatría. ¿Y la idolatría está en dónde? En el... Oh, esa es la cosa que sí es. ¿Y en dónde dice eso? Primera de Juan, busquémosla ahora sí todos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Le habla a creyentes. ¿A quién? Creyentes. Si no eres creyente, pues no, eso va a ser lo que va a sentir el lobo de Wall Street. Va a decir, no, yo voy a pasar por encima de quien tenga que pasar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21 dice: queridos hijos, apártense de los ídolos. Y a veces un ídolo que comúnmente está, Primera de Juan capítulo 5, versículo 21. Uno de los ídolos que moran el corazón es el amor a el dinero. Mi ídolo, el dinero. Es que yo hago de todo. Y este gesto, ustedes saben que muchos lo hacen. Porque dicen, el que tiene plata, ¿qué hace? Marranea. El que tiene plata marranea. Ahora, no es manipulación, pero sí es una bendición. Es ser libre de la esclavitud del dinero. Si en mi corazón pienso, no ofrendo porque es mi precioso. El Señor de los Anillos. Y es mío, ¿no? Es mi precioso, yo no ofrendo. Es increíble porque lo que está saliendo en tu boca es lo que está en tu corazón abundando. Que es que la codicia de que tu Señor es el dinero, no Dios. Duro, pero es una realidad. Eso es duro. Ahora, hay dos situaciones en las iglesias que sufren, no esta, sufren todas. Y es, uno, no tienen por su estado económico el poder ofrendar, pero miren, estando luego el privilegio de poder servir al Señor, estando al frente de la iglesia ya por un añito y algo, y con mi esposa hemos tenido que a veces llorar, y yo, amor, es increíble lo que Dios hace. Ella me dice, ¿por qué? Le dije, porque mira a esta persona que no tiene, da más, a veces los que tienen. Wow, amor, estoy impresionado porque gente que no hace parte de la iglesia acá, la llaman a ella o me llaman a mí y me dicen, ¿ya dónde podemos ofrendar? Y yo digo, yo no logro concebir estas cosas. Wow. Porque las necesidades de la iglesia a veces son cubiertas de gente que está en otro país o en otra ciudad. Porque a veces uno dice, esos son americanos que mandan dinero de allá. No, nos ha pasado que gente de Duitama nos ha escrito, hey, venga, queremos ofrendar. Yo, no, increíble. De verdad que es increíble. Y tú entiendes que no vienes a la iglesia. Me dice, sí, pero el Señor me pone en el corazón a hacerlo. Y eso es lo que yo no entiendo. Y hay otra cosa en la iglesia que pasa, y es de los que tienen, y precioso. A veces pasa también. Ahora, tristemente hay una historia real en la Biblia, que está en Lucas capítulo 18,
versículos del 18 al 23. Y esa es una de las historias más tristes que hay en la Biblia. A mí me entristece mucho leer eso. Y anhelo que no le pase a nadie. Lucas 18, versículos del 18 al 23. ¿Saben qué historia es? La historia del joven rico. Que dice así: cierto diligente preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Está hablando él, joven rico. Y entonces Jesús le dice: ¿y por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el otro no se lo dice, se lo deja todo. Versículo 21, ¿qué dice el joven rico? Así como hablan los jóvenes. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Versículo 22, al oír esto Jesús añadió: todavía te falta un pequeño detallito. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. 23. Cuando oyó el hombre esto, se alegró y dijo: ahora sí fue, aquí fue. Se entristeció mucho, pues era muy rico. ¿Alguien sabe qué pasó con el hombre, el joven rico, después? No se sabe nada. Eso es lo triste. Que muy seguramente él se fue a seguir viviendo en su riqueza y no volvió a mirar a Jesús. Esa es la parte más triste de, si hay alguna de las historias tristes, esta. Sí, ahora Jesús le anda diciendo a todo el mundo esto. No. ¿Por qué se lo dijo al joven rico? Porque él sabía que en esa época no había el Señor de los Anillos, pero él sabía que su precioso era el dinero. Y por eso Jesús le dice al joven rico eso: hey, la cosa tuya es el dinero. Vende todo lo que tienes, repártelo y vente. Porque está diciendo: tienes que abolir primero el Dios que está en tu corazón, para que después de eso quede vaciado, haya el espacio para venir y que dejes que yo sea el Señor de tu corazón. Wow. O sea que si vemos en un corazoncito y podemos mirar el 100% del espacio del corazón, cuando el dinero está ahí, ocupa un lugar en el espacio, en el corazón, que debería estar siendo ocupado por ¿quién? Por Dios, por Cristo, no por él. Porque si se acaba el dinero, ¿qué? Otra historia, y con eso voy cerrando. Duitama, la perla de Boyacá, de donde yo vengo, que es no es pueblo, no es ciudad, es un intermedio. Pero en algún momento, por una calle famosa allá, por la 15, había una casa vieja, y había un señor que los cuentos era que ese señor estaba tapado en plata, pero que era bien amigo de su dinero. Se incendió esa casa y el señor se murió porque se fue detrás de la plata que tenía ya guardada. No le estoy haciendo promoción al Señor de los Anillos, pero se parece mucho a Smigol, porque quienes ya la vieron, ¿saben en dónde terminó Smigol? Consumido con todo y anillo, porque el anillo era su precioso. Duro, pero cierto. Ahora, Proverbios, ¿cómo diría uno? ¿Y cómo hace uno para salvaguardarse de esas cosas? Ofrendando. No, tampoco es así. Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 9 dice, y es algo que de verdad que me encanta y me ha apasionado y me ha movido mucho el corazón cuando yo lo leí. Solo 2 cosas te pido, Dios: no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho
podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. ¡Wow! Increíble, porque está diciendo el Señor, solamente dame lo que tú quieras y gloria a Dios por lo que tú me das. Solamente que para poder recibir eso uno tiene que ser humilde, porque uno recibe y uno dice, ay, yo puedo haber recibido más, ¿por qué no me dio más si se podía haberme dado más? Y lo que estoy diciendo es un quejetas y un inconforme con la gracia de Dios. Eso es lo que pasa a veces. Cuando Dios en su misericordia y amor me da de su gracia. Y me pasó no hace mucho tiempo. Alguien nos dio una ofrenda, yo dije, wow, pero nos van a quitar y nos hubiera dado más. Yo después, ¿qué estoy pensando? Señor, gracias, perdón. Gloria a Dios porque tú eres bueno. Y perdóname, Señor, porque yo estoy diciendo que por qué no me dio más y ni siquiera sé para qué quiero más. A veces uno ni siquiera sabe para qué quiere más. A la larga, sí podría uno decir para qué en la carne. Porque quiero tener un mejor algo que ya tengo. No se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Oh, es que ya es viejito para lo que de hoy. Pero uno dice, oh, que quiero el último. Y para tener el último, pues toca tener más plata. Y se mete uno en el materialismo y en el consumismo, de que quiero tener algo mejor. ¿Sí? Oh, es que tengo estas gafas. No, quiero tener las últimas que salieron porque son mejores. Oh, es que salieron los últimos zapatos. Los que quiero, los últimos son mejores. Y uno dice, y venga, qué desagradecido soy porque tengo gafas, tengo zapatos. Hay gente que no, ni tiene las gafas ni tiene los zapatos. Pero yo soy esquejetas y soy un disconforme. Ahora, la manera en la que Dios nos ayuda en contra del materialismo es dar. Porque es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Aun cuando como que se le va a uno la mitad del corazón, sí es bueno. Sí es bueno que sientas eso que se te va. Porque está saliendo ¿de dónde? Del corazón. Y al salir del corazón queda un espacio para que sea llenado por quien debe estar ahí en el corazón, que es el Señor, no el dinero. En este caso que estamos hablando del dinero, pero también a veces es mi hijo el que está llenando el espacio del corazón. No es tu hijo, no debe ser tu hijo, debe ser ¿quién? Dios. Hablando de ídolos. Y vamos a pasar entonces al puntico número 2. La transparencia en las ofrendas. Versículo 3. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado. Y los enviaré, ¿quién? Yo. ¿A quiénes? A los que ustedes aprobaron. ¿A dónde? A Jerusalén, con los donativos que hayan recogido. Y Pablo está haciendo aquí algo muy interesante. Está cuidando su corazón y el corazón de los demás. Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan. Entonces, ¿a quién está llevando la plata? ¿Que Pablo está diciendo? No. ¿Lo está escogiendo quién? La iglesia. La iglesia está escogiendo a los mensajeros. Y Pablo dice, hey, pues si la iglesia no sabe y no confía en estos que está escogiendo, no van a mandar al que viene de la descendencia por allá de Iscariote, ¿sí? Porque se puede quedar con la plata y se pierde. Sino más bien mandan a alguien que no es su concupiscencia. ¿Sí se han dado cuenta que hay gente que puede andar con miles de millones y no está mirando a la gente así? Sino que igualito. Y uno dice, esa gente, ¿cómo hace? Porque su corazón no está en Dios dinero. Diferente a otra gente que dice, yo voy a ofrendar y dar cuando tenga trabajo. No, el que quiere dar y ofrendar da cuando no tiene trabajo, y cuando tiene trabajo pues da también. Otra cosa, como eso sí lo hemos escuchado mucho, es que yo voy a ayudar a la gente pobre de la calle cuando me gane la lotería. Antes no. Y se gana la lotería y no lo volvieron a ver nunca más.
ni tampoco ayudando a la gente en la calle. Entonces dice, cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. O sea que Pablo está diciendo, listo, por favor hagan la colecta, háganla de esta manera, de esta manera, de esta manera, y aparte de eso, elijan ustedes a alguien que vaya a llevar el dinero, ¿sí? Y que aparte de eso diga, es de parte de esta iglesia, no es de parte de Pablo, es de parte de la iglesia en Corinto y mandamos a esta persona. Entonces, esto va para cosita que dice, las finanzas, o sea, las ofrendas, rayita, diezmos, deben ser transparentes. Esto es difícil para muchas iglesias. Ahora, nuevamente, ¿se acuerdan que el año pasado nos dieron a nosotros algo acá, que era una personalidad jurídica y hablábamos y todo eso? ¡Ay, el contador! Recuerden que si ustedes quieren saber sobre las finanzas de la iglesia, escriban a la contadora. Yo le preguntaba a alguien te ha escrito, no, nadie me ha escrito. ¿Alguien te llama? No, nadie me ha llamado. Ey, vengan, háganlo. Yo no me voy a poner bravo. Si lo hacen, yo no me pongo bravo. Eso no es así de poner, yo porque me voy a poner bravo, es que son las ofrendas y diezmos que dan iglesia. Si tengan la transparencia y el cuidado y decir, hey, venga, si quieren, si no, está bien. Entonces, estos versículos nos dan claridad en el cuidado que deberían tomarse en la administración de los fondos que se recogen en la asamblea cristiana. Es importante que los fondos no los administre una sola persona. Es importante que los fondos no los administre una sola persona. Porque qué tal esa persona ese día sea tocada en el corazón por allá por el muy precioso y se vaya. Debe descentralizarse. No debe ser una sola persona. Ahora, ni el mismo Pablo debía ser el único receptor. Pablo no era el único receptor. Y se dan cuenta que para ofrendar ahí no dice a la cuenta del pastor. No dice a la cuenta del pastor. Dice a la cuenta de la iglesia. De la iglesia. Entonces sé que algunos dicen, hey, yo quiero ofrendar por Neki. Sí, pero es que no se puede ofrendar por Neki porque Neki es al nombre de una persona. Y nosotros no estamos a un nombre de una persona, sino a nombre de una personería, o sea, es un grupo de personas. Entonces Neki no va a poder haber para ofrendar. Pero sí está el número de la cuenta de la iglesia, que es diferente. Más allá de quienes pueden ser deudores, hay que rendir cuentas a Dios, quien sabe absolutamente todo. También vemos que Pablo no delega él mismo a quien va a llevar el dinero. O sea, Pablo no construye una rosca. ¿Para qué? Para evitar de pronto que haya ahí un chanchullo. No, usted se lleva la plata. Cuando usted se lleva la plata, entonces me pasa a mí una parte, usted se queda con otra parte y entrega otra parte. No es eso lo que Pablo dice. Lo eligen ustedes. Y luego que lo elijan, me dicen quién es, para que yo mande una carta de recomendación, para que los que estén allá sepan quién va a ir y quién va a llevar qué. Transparente o no transparente. Todos están hablando en el mismo hilito. Entonces Pablo escribiría esas cartas de recomendación para los seleccionados que ellos iban a elegir, para que dichas ofrendas no fuera Pablo el que las llevara, sino más bien fueran llevados por otras personas. Versículo 4. Si conviene, el sí es un condicional. Es si sí conviene, sí voy, si no conviene, pues yo no voy. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos, los que ustedes eligieron y yo. No es si conviene, pues entonces yo me llevo la plata y voy. No. Está diciendo si conviene, vamos juntos. Vamos juntos. Entonces es necesario, si es necesario que él vaya, él iría. Si no, pues él confiaría que la iglesia a los que delegó iban a llevar la encomienda completa y no se iba a perder en el camino. ¿Sí? No se le iban a mecatear en cositas. No. Pablo confiaba en que la iglesia confiaba y sabía quién era el mensajero, el heraldo que podría llevar ese dinero y podría llegar íntegramente. Y entonces cerramos con esto. Con la sensibilidad del tema de las ofrendas económicas, es importante resaltar por qué ofrendas económicas. Porque pueden haber otros tipos de ofrendas o no. En alguna ocasión alguien ha dicho, hey, venga, yo quiero ofrendar algo de mercado. Es una ofrenda. Es una ofrenda.
Hey, venga, yo no puedo ofrendar dinero, yo no puedo ofrendar mercado, yo quiero ofrendar tiempo. ¿Y acaso el tiempo no es valioso? ¿Se puede ofrendar tiempo? Sí. ¿Cómo? Hey, yo quiero ofrendar tiempo para ver qué puedo hacer por la iglesia. ¿Eso es una ofrenda? ¿Es agradable al Señor? Ay, pues, hasta puede ser más agradable al Señor eso que dar 10 millones de pesos después de haber hecho algo malo. Recordemos que debe ser olor fragante al Señor. Listo, entonces con la responsabilidad en el tema de las ofrendas económicas, es importante resaltar que la palabra no nos da guía en cómo actuar de la forma que le agrada a Dios, conforme al cuidado de nuestro corazón y la formación, más bien, y la formación del carácter de Cristo en nosotros. O sea, somos nosotros mayordomos de la gracia de Dios. Ojo, o sea que el dinero es una gracia de Dios. Sí. En nuestra economía, y no debemos permitir que el dinero se convierta en mi Dios. No debemos permitir que el dinero se convierta en mi Dios. Porque el día que se vaya entonces el dinero, yo me voy con el dinero. Pero tampoco en permitir la manipulación de esto para dar sin agradar a Dios o siendo manipulados por el tema. Ey, ve a Cristo y pide discernimiento. Ve a Cristo y pide discernimiento. Porque Dios da al dador alegre. No al dador asaltado, no al dador amagullado, no al dador obligado, no al dador que se vio entre la espada y la pared y dijo, sí, tome. Y hay que tener mucho cuidado de eso. Hoy en día, ¿se han dado cuenta que lo están estafando uno mucho por esto? ¿Por medio de esto? ¿De WhatsApp o de las llamadas? Y la forma en la que lo estafan a uno o lo roban a uno es, ya lo hizo, presionando. Y uno a veces de la presión que se siente, ¡ay, sí! Lo roban. Por estar presionado. Pues no debo estar presionado, no me debo sentir presionado, no me debo sentir presionado el bolsillo y como lo presionó se salió la plata y dije, ¡ay, sí, sabe qué, tómela! Para que me quiten la presión. No. Debe ser que si yo en mi corazón quiero agradar al Señor y ser un dador alegre, conforme a eso, yo doy. Teniendo en cuenta que la iglesia sí administra, pero yo fui responsable de dar lo que tenía que dar y allá los otros serán responsables de dar lo que tienen que dar. Recordando que Dios es un Dios justo. No hay más que hacer. Les cierro con los 2 punticos que tuvimos el día de hoy, y fue 1, principio de las ofrendas, y 2, la transparencia en las ofrendas. Nuevamente, no hablamos de diezmo, no hablamos de otra cosa, pero sí vamos cierro con este comentario y es, las necesidades que Pablo tenía ya en esa iglesia son diferentes a las de hoy en día. Ahí es lo que uno tiene que mirar, porque muchas necesidades que se suplían allá todavía hoy en día son vigentes en cuanto a necesidades acá. Para nosotros, estamos orando porque ya eso suena una frase, ya es una muletilla que aparece a veces en los anuncios. Yo sé que la gente que nos ve no ve los anuncios porque es para la iglesia. Y es oremos por un lugar. Ok. Para podernos congregar más. Y eso se hace con solas oraciones. Eso se hace también ofrendando. Entonces tiene que uno que ser, toca tener coherencia en la parte espiritual con la coherencia conforme a las necesidades para que tanto una cosa como la otra sean elocuentes. ¿Sí? Que se pueda ver la parte espiritual, verla también de una u otra manera. Ese es el ánimo. No es manipulación, pero tampoco es una obligación. Cuando yo digo, me toca, Dios es arriba, no te toca, yo soy el dueño de todo. Y tranquilo que si tú no das, si es mi voluntad, yo proveeré por otro lado. Pero no te toca. Porque cuando uno dice me toca, uno dice, uno es hasta tentado hasta decir esto. Sin mis ofrendas, la iglesia no funciona. Y Dios desde arriba, pues que la iglesia es mía. ¿Cómo no va a funcionar si es que es mi iglesia? Y te vas a dar cuenta. Y a veces el Señor permite y más bien exhorta a alguien diciéndole, te vas a dar cuenta, no ofrenda, no es, y te vas a dar cuenta yo cómo doy.
porque es mi voluntad y es mi iglesia y yo les amo a mi iglesia. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza que nos das y ahora pronto nosotros a poder ver cómo trabajas en nuestra codicia, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia. Perdónanos, Señor, si en algún momento dentro de nuestro corazón ha existido o ha estado en la prioridad el Dios de dinero y no el Dios que me ha dado vida eterna, que me ha salvado, que me ha redimido y que me ha sacado de donde me ha sacado, Señor. Te clamamos, Señor, que seas tú, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, ayudándonos a entender que si damos, el por qué damos y qué es la motivación para dar. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Hoy tenemos cena y les animo a que podamos pensar que así como con la ofrenda, si yo no estoy bien con el Señor y mi ofrenda es grande, no es olor grato al Señor. Y si yo no estoy bien con el Señor y en cuanto depende de mí con los demás, en cuanto a la cena puedo comer y beber juicio para mí. Yo tengo que tratar de estar lo mejor que puedo con el Señor para poder hacer parte de la comunión. Si no es así y tienes un problema con alguien, hey, ven, arréglate con esa persona lo más pronto posible. Hey, pero tú no sabes lo difícil que es. Sí, yo sé que no es fácil. Es difícil, es muy difícil. Sí, yo sé que puede ser difícil. Pero ¿acaso no es lo que el Señor quiere? Que te quites esa carga tan grande que llevas que no te deja ser libre y vuelvas y tengas comunión con el Señor. Ese es el anhelo. Ahora, no, yo soy un miserable pecador grande que no puede tomar la cena. Ok, ¿y Jesús está o no está? Porque si no está, sí te vas a seguir viendo como un miserable pecador que no eres digno de llegar a. Pero si está Cristo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Vamos a pasar la cena. Es un momento en que si tú no te sientes bien, solamente entrelazas tus dedos. Si te sientes bien, esperamos un momento para tener en comunión hasta el tiempo para poder tomarla. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por permitirnos tener este espacio en recordar lo que hiciste por nosotros. Gracias porque fue grande. Fue muy grande lo que hiciste en verdad por nosotros. A la cruz debía haber ido yo. Pero por tu ir a la cruz soy salvo y tengo vida eterna en ti, Señor. Ayúdame en cuanto dependa de mí a morir tanto a mi carne que cada vez me parezca menos a mí y más a ti, para poderle darle el valor a el cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Tomamos esto en memoria de ti, en común unión en Cristo Jesús. Amén. Podemos compartir de los símbolos.
Am, Luego de esto, la idea va a ser poder ponernos en pie y cerrar con la última alabanza el día de hoy, y luego vamos a pasar a los anuncios. Así que les animo a que nos pongamos en pie. Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual a que le hace frente. Dios salva y salva, con nubes exalta mi Dios.